que les voy a decir abiertamente, yo soy un académico interesado. Cuando digo que interesado, es que regularmente me gusta es aprender de mis estudiantes y con la gente con la que interactúo. De hecho, aquí hay un exponente del que aprendí. No vamos a hablar de edades, ¿no? No vamos a hablar de edades, pero creo que yo alcancé a ser profesor del profe Francisco. Año 2001, 2002. Estaba recién llegado ya. Sí. Entonces, eso es lo que he hecho desde que llegué a esta universidad. Y una de las cosas que también me tracé al estar acá es que los caucanos conozcan su Cauca, que es como conocerse a sí mismo, y no les dé vergüenza, porque entiendo que da algo de vergüenza. Eso no es un fenómeno tampoco pues que sea pues inaudito, no, esa es parte también de la globalización, de sus propias apuestas personales, y pues nadie quiere verse también como de segunda línea, no, la gente quiere verse de primera línea siempre, y más ahora donde tenemos estas culturas tan visuales. Bueno, entonces esta intervención que generosamente me ha permitido el profe Francisco, pues va a buscar básicamente que interactuemos y yo aprender de ustedes. Entonces les voy a colocar aquí. A ver, les voy a colocar. Bueno, también quiero advertirles, por otro lado, que yo soy caleño, entonces hay unas cosas culturales que no comprendo mucho todavía. Tengo 20 años acá, pero todavía no conozco algunas cosas. Entonces también para que me ayuden con eso. Y soy caleño del oriente de Cali. ¿Alguien conoce Cali? Bueno, una cosa interesante del oriente de Cali y de la ladera es que está poblado básicamente de gente migrante, y dentro de estos están los grupos afrodescendientes. Yo casi que pudiera decir en Cali, en esa franja, bueno, ustedes no conocen bien, pero si uno agarra la Simón Bolívar desde que entra a la ciudad y se va hasta el norte, todo lo que está a la derecha, yendo de sur a norte, es básicamente lo que se considera el oriente, y está pegado ahí al distrito de Agua Blanca. Mis padres llegaron en la década del 60, 70 a Cali, que es la época donde Cali se empieza a volver ciudad. Entonces tengo sesgos por ese lado. Si de pronto me sale alguna palabra de mi barrio, tranquilos, no hay problema. Todo es pedagógico. Bueno, antes de iniciar, ustedes ayúdenme por favor a entender estos términos. ¿Cuáles les parecen conocidos? Tamborcito. Aquí en el Cauca hay banco. Ajá. ¿Tú tienes familiares en empatía? No, pero hice un trabajo y me di cuenta que en empatía, el bambuco es muy tradicional de ellos. Ajá. Y digamos, ahora quieren implementarlo como darle más visualización a ese trabajo musical. Ok, profe, ¿usted tiene un marcador que me preste? Sí. Bueno, una cosa particular ya con el profe Francisco es que aquí hay unas palabras que entran pues en el español,
que son palabras de origen africano. Entonces regularmente cuando tenemos este sonido, MB, ahí va. Entonces el bambuco. De hecho, miren que si ustedes buscan en sus Google, van a encontrar el bambuco ubicado básicamente en la zona del Tolima, parte de Santander. Y es curioso, ¿no? Mi madre todavía escucha lo que llaman bambuco, que es música colombiana. ¿Sí? Y es de origen africano. Entonces parece ser que en la gesta libertadora fue ascendiendo por el río Cauca, llegó a Patilla, ahí tuvo, digamos que una estación, y después siguió con la gesta libertadora, y al final eso terminó siendo parte del folclore colombiano y ubicado básicamente allá. Desde el punto de vista de los negros, no existimos, como tiene que ser, para que el sistema funcione. Lo otro, diáspora. Profe, le voy a pedir una excusa, usted me dice si se puede. No sé si se puede dar incentivos a los colegas por esto que vamos a hacer. Sí, claro. Bueno, voy a colocar el desorden. Entonces, para poder entender parte de lo que está allí. ¿Tú estás proyectando, profe? Sí. ¿Por qué no? No se ve. Debe ser porque. Yo creí que. Pero ahorita apareció, ¿no es cierto? Sí. Duplicar. Sí. Ahí ya. Listo, entonces. ¿Han visto esto? Creo que ahí se metió algo que no vea. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Ahí necesito dos parejas que me ayuden a entender esto. Bueno, ese también es otro patrón cultural, ¿no? En Cali nos enseñaban a eso, ¿no? Casi que nos obligaban. Búscate una pareja. Van a haber incentivos. No, baila como tú quieras. La idea es que me ayuden a explicar ahorita la diáspora. Otras dos parejas.
Recuérdenme su nombre. Paula. Paula. Nicolás. Nicolás. ¿Alguna pista sobre esa palabra? ¿Diáspora? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La palabra diáspora. Vamos a decir la misma. Esta es la otra. Esta otra vez. A ver si podemos hacer. ¿Han escuchado la canción? ¿Sí han escuchado esa canción? ¿Quién la compuso? Bueno, ¿sí la habían escuchado? Bueno, una cosa también cultural, que me he dado cuenta, es que como que los negros y la gente del oriente, sobre todo de Cali, se sienta, es una diferencia cultural, ¿no? Se sienta a escuchar la música y le pone cuidado a la letra. La gente de otros lados no. Entonces nosotros nos sentamos a... Bueno, la otra canción entonces, sí la han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Y esta sí es del oriente. Este cantante puertorriqueño, Pete Conde Rodríguez, ¿han escuchado hablar de La Fania? Sí. Bueno, esa fue la gran empresa salsera. Quien componía estos temas era Tite Curet Alonso. Ayúdenme a buscar quién era este tipo. ¿Encontraron?
salsa, boleros y baladas románticas. Entonces él compuso esa canción. Si han escuchado otra que se llama Las Caras Lindas, también la compuso él. Casi todo lo que compuso la Fania, lo que produjo la Fania, era compuesto por él. Y bueno, y con esto ya me despido. A ver si han escuchado esto. Soy Mauricio Muñoz, único candidato independiente avalado por becas a la gobernación del estado. Apóyanos con tu... ¿Esto sí lo han escuchado? ¿Es donde son los tipos? ¿Que por qué grito tanto por las tardes? ¿Sí han escuchado estos tipos? ¿De dónde son? ¿Y eso en qué departamento? Me imagino que en estos días deben venir para acá por el festival gastronómico. Listo, ahora sí. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme primero con la diáspora africana. Diáspora africana. Trata transatlántica. Bueno, ¿sí?
una liberación oficial de los esclavizados, que fue agenciada acá, en Popayán. ¿Por quién? Hay que conocer el hito de la historia, que son muy caucanos. Y miren, esto ya es consejo para la vida. Si ustedes, sobre todo los que no tienen capital cultural, imagino que el profesor Francisco ya les ha hablado de eso, por bien, aquel que no tiene capital cultural y que viene de abajo, ¿sí? El estrato 1, 0, 1 y 2, como yo, por ejemplo, ese es mi gran orgullo, haber nacido en Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Entonces, si yo no sé dónde estoy parado, para llegar a donde quiero ir va a ser complejo. Si aquí en Colombia, con todos los niveles de desigualdad que tenemos, es difícil per se, imagínense, ¿sí? Aquel que no tiene capital cultural, entonces va por aquí. De hecho, puede ser hasta bacán, en términos, si uno lo pone en términos conscientes. ¿Ustedes han visto estas bicicleticas que utilizan a veces muchachos de estrato 0, unas bicicleticas bajitas? Y que llegan y se tiran de una pendiente. Uy, qué chimba, perdón, se me salió. Qué bacano, ¿sí o no? Esa adrenalina, chévere, uno venir desde, no sé, bajando de Puracé, bien bacano, y que de pronto lo encuentre una tractomula, uff, qué chévere. Bueno, si uno es consciente de eso, bacano, ¿sí? No, sí, chévere. De tal manera que cuando tengan la edad mía, pues van a decir, chévere, vea, yo no tengo ni un centímetro de tierra, yo no soy latifundista y tal, tengo de pronto tierra en el ombligo, pero la pasé bacán, ¿sí? Si no, tienen que empezar ustedes a hacer un poco la retrospectiva y a ubicarse ustedes dónde están. Los muchachos ahorita ya no quieren leer historia porque ustedes están tomados, diría yo, filosóficamente por el pragmatismo norteamericano. Lo que importa es el aquí y el ahora. Y parece ser que con esto de la pandemia se acentuó eso. Pues listo, voy resolviendo rápidamente lo que me vaya apareciendo. Hay una cosa bien interesante, ¿no? Las élites sí saben. O sea, las élites están mirando desde acá arriba. Ve, tan chévere. ¿Qué es eso? Bacán, ¿no? Sí, pobrecito. Tomemos un caso ahí breve. La hija de Bárbara Díaz. La conocieron en la pasada campaña, la señora, la muchacha bailaba reggaetón y el papá también. Sí, chévere, ¿no? Esta muchacha sí que se veía como loca, como alternativa. Ella va a salir a buscar empleo con una hojita de vida azul como la que se hacían después cuando no había todo esto de la red. Va a salir a buscar, ¿no es cierto? No. Los que vienen debajo del estrato 0, 1 y 2, sí, tienen que salir a buscar. ¿Sí? Y si no tienen el apellido Mosquera desde el origen, es decir, aquellos que no se mezclan con negros indígenas, van a tener posibilidades. ¿Sí? Porque van a decir, mire, yo soy de la Mosquera. Y si quieren, hagan el árbol genealógico que yo les digo hasta de dónde venimos de España. ¿De dónde venimos los Mosquera de España? Gallegos. ¿Y dónde se ubicaron todos estos encomenderos inicialmente? En esta zona, en Popayán. Porque les queda más fácil pues, mirar cuando venían los indígenas a atacarlos. Listo, entonces,
todo esto de los orígenes se vuelve importante para uno ubicarse en un país tremendamente desigual. El 21 de mayo se celebra, o se conmemora, no sé si se celebra, se conmemora la liberación oficial de los esclavos, una cosa que Bolívar le había prometido a Petión, allá en Haití, que fue de las primeras repúblicas que se independizó de Francia inicialmente, ¿no? Sino que Bolívar, pues también, él era de carne y hueso, ¿no? Y pues tenía que negociar con las élites. Entonces, eso de liberar esclavizados así por así, no. Primero, manutención, ¿sí? Entonces tienen que, los hijos de los esclavizados sí podrán. Ahora, hay otros que también en el trayecto van a poder comprar la libertad, ¿no? Pero entonces se dejó esto fue en 1851, creo que fue. Se me escapa exactamente la fecha. Sin embargo, acá hubo problemas con eso. Y claro, tenía que ser así. Las familias prestigiosas de Popayán en el siglo XVIII o XIX, ¿quiénes eran? Entonces está en Valencia. Esto que está haciendo es académico, es pedagógico, no se quiere meter con sus creencias religiosas, biológicas, no. Estoy haciendo una cuestión académica de acuerdo a la invitación del profe Francisco. Los Valencia, ¿quiénes más? Pues las élites que mandaron acá, los presidentes. Los Mosquera. Los Castrillón. De hecho también, ubíquense ustedes. Si ustedes son de élite y tienen los privilegios por tantos siglos, ¿ustedes se van a bajar así por así? No. Estos señores eran de los grandes esclavistas. Profe Francisco, ayúdame a ver si es cierto que dicen que la hacienda que tenían ellos venía desde Villarrica hasta Cajibío. Sí, creo que es muy arborea, los mayores esclavistas de Colombia. Chévere. Creo que tenían no sé cuántos miles con que pagaron al ejército libertador incluso con esclavos para no dar dinero dieron esclavos. Pero ellos inicialmente no quisieron entregar todo. Cuando vieron que el ejército libertador tenía opción de triunfo, se dieron, porque en principio eran fieles al rey de España. Al rey de España. Entonces, probablemente mi familia, yo soy Cortés Landazuri. Este es un apellido, o estos son apellidos muy comunes en esa zona de Barbacoas, Tumaco, y incluso en el Perú. Entonces, dicen por ahí que estos señores, cuando se dieron cuenta que venía todo esto de la exigencia de liberar esclavizados, entonces empezaron a venderlos, a ponerlos de contrabando, ¿no es cierto? Entonces, ya que entran, ¿quiénes son futboleros acá? Bueno, los futboleros van a encontrar algunos apellidos parecidos en la selección de Ecuador y un poco los que hay también en el Perú. Apellidos parecidos a los que tenemos por acá, sobre todo en el norte del Cauca. Entonces van a encontrar de pronto apellidos como Banguera, Carabalí, Yucuní,
Sape, que es un patrimonio caucano porque casi todo aquel que tiene estos apellidos tiene orígenes en el Cauca, de los negros. Aquí, por ejemplo, hubo un portero famoso, pero Antonio Sape creo que todavía está vivo, ¿no? ¿Del Cali? Del Cali, natural de Puerto Tejada. Entonces en esta zona vamos a encontrar mucho Banguera, Carabalí, Locumí, Pozú, bueno, Biafara. Hay todavía cierto misterio, eso lo tengo que descubrir. Porque resulta que, de pronto, fruto de esta trata que hicieron los Arboleda, bueno, los apellidos regularmente los daba el amo, ¿sí? Este apellido, por ejemplo, es vasco. Este, pues, español también, ¿no? Este aparece en la fundación de Barbacoas, que entre otras cosas los libros que tengo son básicamente construidos por ecuatorianos. Y este Landázuri, que inicialmente era Ortiz de Landázuri, se encuentra en el Ecuador también y en el Perú. Entonces, algunos esclavizados tuvieron el apellido de los amos, otros no, o no se sabe, no sé si cuando se dio la liberación acá, algunos empezaron a tomar los apellidos, digamos, originales, que no son tan originales. Hay gente, por ejemplo, que le da vergüenza a esto. Así como también de pronto entre ustedes, de pronto, puede ser que ese apellido Huehue, ese apellido Mazahue, ¿cuál es el otro por aquí? De vergüenza. Porque de pronto, no sé si ustedes han visto, me ayudan por favor, algún gerente de alguna multinacional que sea colombiano y sea apellido Popó, Huehue, Mazahue. ¿Ustedes lo han visto, no? Bueno, ustedes van a estar en emprendimiento. Bueno, la cuestión es que parece ser que estos grupos empezaron a tomar los apellidos y estos, por ejemplo, esto es del río Popo. Entonces parece ser que cuando se daban las capturas, que empezaron básicamente los portugueses, allá entonces hacían un embarque y le colocaban el sello del sitio de captura. Y ahí iban reuniendo gente de distintas etnias, así tuvieran la misma raza. ¿Cuál es la diferencia entre etnia y raza? Sí, diferenciar. Se desgozan una cosa, ¿no? ¿Por qué complicarse tanto? ¿Es diferencia? Sí, que la raza es una construcción, entre comillas, científica que proviene de la biología. Sí. ¿Y lo étnico? La construcción social. Cultural, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo pudiera ser de ojos azules, no sé, y identificarme afro, pudiera ser. Listo. Entonces allá confluían de pronto racialmente gente con el mismo fenotipo, pero culturalmente tenían diferencias, entre otras la lengua. ¿Sí? Listo. Entonces, como se veía ya, bueno, inicialmente pues se metieron en el negocio los portugueses, después los españoles, pero los ingleses fueron lo máximo.
una maravilla porque ellos en aquel entonces sí tenían el capitalismo metido ya en la cabeza. Las colonias en esa parte de las Antillas pues se las arrebataron en gran parte a España, ¿no es cierto? Y resulta que ellos traían esclavizados hasta acá y aquí tenían una especie de colector donde seleccionaban. Claro, tenía que ser así. Entonces, de tal tribu eran buenos para, por decir algo, ganadería. Entonces hacemos un reagrupamiento y después mandamos, por ejemplo, y vendemos Cartagena, y estas eran compañías ya por acciones. Los españoles todavía no han desarrollado eso. Qué maravilla. Por eso también está la pregunta de, bueno, este gran éxito que tuvieron los ingleses fue solamente por la revolución industrial, o ya había un proceso de acumulación que, entre otros, que alimentaba la esclavización. Entonces, bueno, ahí en Cartagena se daba la venta, y ahorita vuelvo por acá con esto. La venta era por piezas. Por piezas. ¿Qué era una pieza? Regularmente, pongamos, digamos que sea un varón entre unos 20 y 25 años, que estuviera sano, tenía que salir a hacer musarañas, cosas pues para que se vieran sanos, saludables. De ahí nace, por ejemplo, el blackface. Que desde el punto de vista simbólico cultural fue lo que tomaron, por ejemplo, por eso ya existía afuera, esta parodia del soldado muy corta. Pues para generar un chiste y hilaridad, ¿no? Entonces, allí se imita a los negros, ¿sí? Incluso con los dejos que tenemos en términos lingüísticos. Entonces, por ejemplo, convertirla de, a ver, dice ahí en la canción de Ruperto Mena, dice, porque soy negro, cuando llega el mesero, porque soy negro, no me lo da. Es decir, que esta D se convierte en A. ¿Sí? ¿Y cuál era el problema de la canción de un tal Ruperto Mena? Ruperto Mena dice, un tal Ruperto Mena se ganó la lotería y se fue para Medellín, al plátano y al chévere le llegó su fin. Es alguien de estos levantados, ¿sí? Que aquí en Colombia son bien vistos hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta fecha de campaña, entonces si llega el personaje y le dice a uno de estos candidatos, y puede tener el culmen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Cali se está lanzando este señor Eder, que es de los descendientes de los azucareros, emparentados con gente de aquí también, ¿sí? Que ellos fueron los que hicieron generar pues, el despegue de la industria azucarera en Cali, en el Valle del Cauca. Entonces, si llega un señor como Ruperto Mena y le dice, mire doctor, yo tengo aquí estos 80 millones de pesos, yo creo que usted es candidato. ¿Cómo no, Ruperto? Sí, ¿cómo no? Los 80 millones me los van a dar por aquí o me los consigna allá en Panamá. Ahí como sea, listo. Doctor, venga, nos tomamos una foto.
Listo, foto. No, estoy muy ocupado ahorita, es que la agenda, esto hace parte. Al glosario. La pregunta que yo me estoy haciendo para ese capítulo del libro que hacemos a partir del evento que hacemos todos los 21 de mayo, ya llevamos 5, tiene que ver con esto de la democracia porracial o el porracialismo, que se supone que ha venido a nutrir las políticas de acción afirmativa, y entonces se dice que casi que desde que llegó Obama a la presidencia de Estados Unidos, entonces ya el racismo desapareció tal como era antes. Y ahora que tenemos vicepresidenta, entonces también se dice que desapareció el racismo. Eso sería por racismo. Y ahorita que tenemos gobernador afro que ya casi se va, entonces se supone que ha desaparecido el racismo. Estos son algunos eventos. Allá está como se pinta a los negros, a los indígenas en Popayán. Claro, tiene que ser así, porque es la colonia. Miren entonces cuál es el proceso de ascenso al cielo. Y no sé si han visto esa pintura de allá en la derecha. ¿Cuál es el proceso de ascenso al cielo y quiénes están primero? ¿Sí lo han visto? ¿Dónde están los negros y los indígenas en el camino al cielo? Allá al fondo está. ¿Dónde están? ¿De primeros? No. Entonces, eso hace parte de un estilo de racismo simbólico. ¿Sí? Y además que es pareciera una pintura de antaño y es del siglo XX. Del siglo XX, que es una cosa interesante. Los sucesos racistas pues siguen ocurriendo, ¿no? Incluso hace 2 años acá pintaron las paredes diciendo que había que matar negros, ¿sí? Yo inmediatamente tuve que hacerlo de mi barrio, sacar la chaveta y andar en la jugada pues, si le pasaba algo a mis hijos. Acá hubo por allá hace como unos 3 años en el oriente de Cali también la muerte de unos muchachos en un cañaduzal. ¿Sí? Creo que se quedó así. Así funciona el racismo. ¿Sí? Entonces se dicen pues que estos muchachos estaban metidos en cosas. El racismo pues está en la historia colombiana y el profe Francisco habló algo de eso, ¿no? Ahí están algunos de los gestores de esta que, cifrados en la ciencia, pues decían que habían razas superiores y razas inferiores. Entonces, por ejemplo, eso que hicieron los Paola, ¿no es cierto? Y Nicolás, eso era una manifestación de animalidad, eso de estar moviendo el cuerpo, eso no era de gente culta, ¿no? El sabio Caldas, pues igual, eso lo tenemos, incluso hasta en esta facultad está, ¿sí? Hay ancestros por acá. Y esto pues estas son las, digamos, las herencias del posracialismo. Entonces ahora el príncipe, ¿qué es este de Harry? Casado con Meghan Markle, que eso ha generado un gran problema. Creo que el señor ya no tiene título, ¿no es cierto? Claro. Y herencia. Y se supone que eso es del siglo, ¿qué? Del siglo XVI. Y ahí están en todas las posturas, ¿no? Entonces se supone que eso ya ha desaparecido y aquí está ahora sí la definición. Esto es muy discutible también, ¿no? Ahí hay definiciones de racismo, segregación y discriminación. Se supone que el racismo es una postura
que agarra cosas de la ciencia y se convierte en ideología para decir que hay alguien que es superior a otro. De ahí en adelante empiezan algunas subcategorías como la discriminación, pues que hace parte del mecanismo a través del cual se plantea el racismo, y la segregación, que regularmente tiene que ver con la concentración en grupos, ¿sí?, de una característica que los hace diferente al resto. Bueno, esta es la clasificación que hace el censo, ¿no? Entonces dice que somos población narco, donde están básicamente los negros, afrodescendientes, los raizales, palenqueros, que también, por tener poco capital cultural, no ponernos de acuerdo, entonces hizo que el censo no se hiciera de la debida forma, y entonces se supone que la cantidad de afrodescendientes disminuyó. Entonces así mismo llegan las transferencias. La población indígena aumentó. Se supone que en el Cauca había más negros que indígenas, pero ahorita cambió la proporción. Y ahí está la geografía del autorreconocimiento. Básicamente está concentrada por allá en Chocó, donde hay gente que se autorreconoce, y en el Valle del Cauca, en Cali fundamentalmente. Entonces, el reconocimiento tiene que ver básicamente con la postura que toma, la elección que hace la persona frente a sus características culturales. No necesariamente tiene que ver con el fenotipo, es decir, con lo racial. Ahora miremos cómo la economía, y ustedes me ayudan a plantearlo, a recordar esto. Esto es como los economistas han podido ver estos problemas. Dirían los economistas que básicamente no hay racismo, lo que hay es discriminación. Claro, este es el enfoque neoclásico, aquel que aboga por el equilibrio del mercado y la eficiencia. Los economistas, sobre todo los norteamericanos, se han concentrado mucho en el mercado laboral. Entonces, en el mercado laboral ustedes saben pues que hay oferta y demanda, ¿sí? Del lado de la demanda están los empresarios y del lado de la oferta están los trabajadores. A medida que el salario baje, se supone que la demanda de trabajo aumenta. A medida que el salario suba, la gente que está desempleada va a querer trabajar más por ese incentivo. Al final se va a generar, fruto de ese cruce, si nadie interviene, fruto de ese cruce de la negociación, un salario de equilibrio, ¿sí o no? ¿Por qué se dice que hay desempleo, por ejemplo? Se dice que hay desempleo en términos generales porque, por ejemplo, se fija un salario mínimo, y este salario mínimo puede estar por arriba del salario de equilibrio. Entonces, a este salario mínimo miremos a ver la cantidad de gente que se querría contratar. Sería solamente esto, ¿sí? Pero a ese salario estarían dispuestos a ofrecer mano de obra, todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso de la economía? Entonces, como hay desacuerdo, a esto le vamos a llamar desempleo. No obstante, para hablar de discriminación, se está diciendo básicamente que el problema, digamos, de apartamiento, por ejemplo, de la población negra, indígena, ahora también mujeres, depende de la información, que la información no fluye. Esto quiere decir que los empresarios no tienen el suficiente conocimiento de cuáles son las habilidades. Entonces, por ejemplo, si voy a contratar a un negro o un indígena, no, esos negros o indígenas no son productivos. Les gusta jugar dominó, les gusta solamente bailar, ¿sí? Y nada más.
Entonces, esto haría que solamente se contrate cierta masa de trabajadores, pero sería una decisión de corto plazo, mientras fluye la información, porque el mismo empresario diría, bueno, ¿cómo voy a estar pagando tanto? ¿Sí? Sí, voy a poder tener más trabajadores en un largo plazo. Entonces, mientras se va dando cuenta, ¿sí?, de que puede bajar sus costos, puede ser que ellos se desplacen a contratar hasta el salario de equilibrio. ¿Sí se entiende? Y entonces ahí dice básicamente lo que han hecho algunos Nobel de Economía frente a cómo explicar esto. Entonces, primero, como se supone que en esta postura el individuo es racional, puede ser que la discriminación sea por gustos, ¿sí? Entonces, así como a algunos les gusta la salchipapa, ¿quién les gusta la salchipapa? ¿Sí? Y otros les gusta más bien el sushi y el salmón. Entonces, pues, también, me gusta andar con negros, no me gusta andar con negros, o con indígenas, o con LGTBI, ya. La otra, que era la que les mostraba, es dependiendo de creencias, habilidades y desempeño. Este tipo de decisión sería en este caso de la parte de los gustos, no racional. Lo de acá sería racional. Y aquí están los autores. ¿Cuál les gusta a ustedes más? Desde el punto de vista de la teoría económica. Y ahí están los autores, ¿no? Esto está Gary Becker, ¿dónde está? Que fue premio Nobel de Economía. Y Einar Kane Arrow, que también fue premio Nobel de Economía. Entonces, esa es una teoría. La otra es esta. Ahí no puse el nombre en inglés, que es la relación malicia-envidia, que pudiera ser también. Entonces, esta es una función de utilidad, digamos de felicidad, ¿no? Y vamos a tener un grupo minoritario y un grupo mayoritario. Cuando estoy hablando de esa mayoría, estamos hablando de la mayoría en términos sociológicos, es decir, la que tiene, digamos, más presencia, poder. La minoría, acá pueden estar los grupos discriminados. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el grupo minoritario obtiene, por decir algo, mejor educación, digamos que es feliz, más feliz, esto va a bajar la utilidad y la felicidad del grupo mayoritario. Esa es una teoría también de un norteamericano. Aquí en Colombia todavía eso no se hace. Ahí está pues la explicación. Las consecuencias de todo esto: discriminar, y el racismo puede tener problemas, por ejemplo, del lado de la autoimagen. Si usted no se ve involucrado, digamos, en un mercado, por ejemplo, laboral, entonces usted empieza internamente también a echarse culpa, ¿no? No, es que yo no hubiera hecho. Por ahí esta reina dice que ella, para subsanar eso, ¿vieron lo del Miss Universo? La reina de Buenaventura. Bueno, ella dice que se echaba cloro, y bien morochito, ¿no? Para despercudirse. Yo me alcancé a echar límpido, pero aroma floral, y comía arroz blanquita, pues para ver si. Pero a los niños les pasa esto, ¿sí? Y cuando llegan al jardín infantil y empiezan a ver todo eso, y pues también es una cosa natural, ¿no? Yo no estoy diciendo que el racismo y la discriminación sea una cosa de una gente mala, no. Eso está inmerso en la cultura y está
pues naturalizado, ¿sí? Entonces de pronto el niñito allá en el jardín dice, yo no me junto con este porque de pronto me engancha. A mis hijos les pasó acá. Después la prueba de color, que es fregadísima, ¿no? Dígame usted, niño afro, ¿usted con qué color se identifica? Pues no quiere identificarse con su propio color. Listo. La otra es que despliega reacciones de ostentación de un individuo frente a los demás, lo que pudo haber pasado con Ruperto Mena cuando quiso ir al restaurante y que le sirvieran los que el mesane. Bueno, revela direcciones cambiantes, en fin. O sea que el patrón, digamos, de imitación empieza a disminuir. Y aquí me salté un poquitico y entonces me metí a otras disciplinas que no es la economía, que no quiere asumir mucho eso. Y entonces hice una clasificación de tipos de racismo. Entonces tenemos racismo axiológico, racismo político partidario, racismo emotivo, racismo consuetudinario, racismo legitimado, donde está el institucional y el estructural. Entonces, el origen aquí, el axiológico, pueden ser valores y creencias explícitas. No, esto, en términos de valores, esos negros son perros, solamente que están bailando, no rezan, no. Bueno, ese es un tipo de racismo. El otro, político partidario, que eso se va a empezar a dar, y de pronto uno acá, digamos que no lo siente, entre comillas, pero algunos de ustedes, yo estoy seguro que ustedes son una generación de viajeros, va a ir a parar a otro lado, y entonces aquí son blancos, allá no son blancos. ¿Sí? Entonces son inmigrantes, no van a tener el mismo apellido, no van a manejar el idioma. Entonces, usted es administradora, uy, no, qué chévere. Vea, allá está ese trapeador, ¿sí? Esa escobita. Claro, nosotros somos bien bacanos, ¿no? Después mandamos la foto allá en la Estatua de la Libertad. Muy chévere, ¿no? Y por lo menos en Cali, entonces en diciembre empiezan a llegar, ahorita en el petróleo también, ¿no? Entonces empiezan a llegar unas señoras pues que ya tienen su pareja gringa, ¿no? A exhibirlo, ¿sí? Y pues están, como dirían en Buenaventura, están resolviendo. Sí, esa es parte de nuestra pragmática, es muy colombiano. Racismo emotivo, miedo, rencor o resentimiento, también puede ser. Por ejemplo, está todo esto que ha pasado, por ejemplo, entre los Utsu y los Tutsi, allá en allá en Ruanda, en el Congo belga, ¿no? Entonces, pues ya hay unos resentimientos ancestrales. Entonces, veo a la colonización europea. Sí, la colonización, sobre todo de los belgas, ¿no? Consuetudinario, culturalmente establecido, así parecido al que mostramos ahí con el cuadro de la apoteosis, ¿no? Y este racismo legitimado, que puede ser institucional o estructural. Regularmente, el estructural está básicamente sembrado en el sector privado, ¿sí? Díganme cuántos gerentes, ¿a quién les gustan las finanzas aquí? ¿Quiénes quieren ser financistas? ¿Ninguno? Puede ser una opción, ¿no? Diríamos en mi barrio eso puede ser un buen machete, ¿sí?
Sector privado, muéstrenme el presidente de Atroncaria que sea de apellido Mazahuel o que sea de apellido Mesú.